Vamos tomando nuestros asientos, hermanos. Igualmente, gracias. Bueno, vamos a continuar, hermano. El día de hoy no tenemos gaceta. Sin embargo, hay cuatro cosas que se me pidieron que se avisaran. El primer punto es el curso de los bautismos. Para dentro de 8 días, a partir de las 10 de la mañana, las personas que no se han bautizado, recordando un poquito nada más, meramente informativo, recuerden que los bautismos es en una edad adulta, cuando uno tiene conciencia entre lo bueno y lo malo, cuando uno tiene conciencia en que hizo cosas malas y que realmente está arrepentido. Dice las escrituras que el bautismo es para el perdón de los pecados. Entonces, como tal, un niño no tiene pecados, entonces ese bautismo no es válido. Jesús mismo se bautizó alrededor de los 33 años, entonces recordando que Jesucristo es el ejemplo que tenemos que seguir. Todas las personas que no lo han hecho ya a una edad adulta, no han sido sumergidas en agua, pues precisamente este curso del bautismo es para que usted sepa por qué razón el cristiano y Jesús nos mandó a que nos bautizáramos a una edad adulta, cuando ya tenemos conciencia. Si usted no lo ha hecho, alguien de los que está aquí no ha sido bautizado a una edad adulta, levante su mano, por favor. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Bueno, precisamente dentro de 8 días, el domingo a las 10 de la mañana, van a empezar los cursos del bautismo, para que si ustedes quieren saber en qué consiste lo que Jesús nos mandó a hacer, de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues bueno, hermanos, los esperamos la siguiente semana a las 10 de la mañana. Regularmente el curso se da ahí donde están las aguas, por ahí. Entonces, para si usted no es bautizado aún, pues sepa, tome estos 2 cursos. Van a ser 2 semanas, la siguiente, y yo creo que dentro de 15 días más. Entonces, para que lo vaya considerando en tiempo, hermano. Bueno, también tengo otro aviso, recordando que este aviso ya se dio hace 8 días, hace 15 aún también, que el siguiente semana tenemos la Cena del Señor. Así es que es importantísimo, hermano, que si usted quiere tomar la cena, usted siempre debe de prepararse, sí, pero aún tiene que haber un poquito de más conciencia cuando uno va a tomar la Cena del Señor, porque dicen las Escrituras que si tomamos la Cena del Señor indignamente, juicio traemos a nuestra vida. Entonces, para que se vaya preparando esta semana, hermano, tenemos Cena del Señor la siguiente. También hace 8 días, hermano, se convocó a ayuno. ¿Sí ayunaron, hermano, el día que les tocó? Amén. Gloria a Dios, hermano. Esto es sumamente importante, hermano. ¿Por qué razón? Fíjate que quiero hacerte el comentario de algo. Me comentaron en la mañana que ha habido, la iglesia está sufriendo ataques vía internet, personas, no sé de dónde sean, pero están atacando aquí el parque. Incluso hay hasta fotografías, me comentaban, en donde dicen que nosotros tomamos el parque y muchas cosas, entre ellas muchas groserías que nos dicen. Entonces, pues yo creo que el Señor siempre nos avisa, hermano, nos pone por aviso de alguna situación que llegara a pasar, pero el problema es que muchas veces nosotros como cristianos estamos haciendo otro tipo de cosas. Entonces, algo que es importante es la oración y el ayuno. Así es que esta semana yo nuevamente quisiéramos volverlo a retomar, hermano.
¿Quién quisiera orar el día lunes, hermano? Que dentro de ese ayuno, hermano, incluyas el parque, incluyas la iglesia. ¿Por qué? Porque nos están atacando, hermano. Entonces, pues es importante que usted haga este tipo de cosas que Jesús nos dijo, que dice, esto no sale más que con oración y ayuno. Son armas que el Señor nos da, son armas espirituales en las cuales cuando venga el enemigo a querer atacar a la iglesia, hermano, uno está preparado. Pero si no estamos preparados, hermano, pues el enemigo nos va a pasar como en el libro de los Hechos. Dice que unos hombres quisieron sacar un demonio de una persona y no pudieron, y fueron avergonzados de tal modo que aún hasta salieron desnudos de ese lugar porque el demonio los avergonzó. Entonces sabemos que no son las personas las que nos atacan, sabemos quién está detrás de ellos, y al enemigo no le gusta que aquí se comparta la palabra, hermano, pero mayor es el que está con nosotros, y él nos ha dicho que con oración y con ayuno. ¿Quién quisiera orar el día lunes? Levante su mano. Gloria a Dios. ¿Quién quisiera ayunar el día martes? El día miércoles, el día jueves, el día viernes, el día sábado y el día domingo? Gloria a Dios, hermanos. Necesitamos reforzar eso que Jesús nos ha enseñado, porque la iglesia dice, el reino de los cielos sufre violencia, pero dice, pero solo los valientes, solo los que se comprometen con el Señor, son los que arrebatan ese reino. Así es que yo veo aquí muchos valientes, hermano. El compromiso no es conmigo, ni con el pastor, ni con nadie. El compromiso que usted ha hecho de ayunar ha sido con el Señor. Y también quiero ser muy enfático en algo, hermano. Dice también el libro de Eclesiastés que si no vamos a cumplir lo que prometimos, que mejor ni lo pidamos, porque hay veces que levantamos mucho la mano, pero llega el día lunes y se nos olvidó que habíamos hecho un compromiso con el Señor. Así es que disponga su corazón, hermano. Si ya el Señor le puso en su corazón ayunar algún día, comprométase con él, cúmplale a él, y va a ver la obra, va a ver su gloria en su vida, hermano. ¿Amén? Bueno, tengo un último aviso, hermano. Como se comentó en la mañana, la exhortación para el servicio, hermanos, decía nuestra hermana Nazaret, y escrito está, la mies es mucha, pero son pocos los obreros, son pocos los trabajadores. En la mañana fue difícil, me comenta el pastor, levantar las lonas, había solamente algunas cuantas personas. Entonces queremos invitarle, hermano, solo es un domingo, solo es un día, solo es unos pequeños momentos en los cuales el Señor necesita de sus obreros, necesita personas que se quieran comprometer para venir aquí en la mañana. ¿A qué hora están viniendo, pastor? ¿6:30? A las 6:30 de la mañana, hermano, aquellos que quisieran ayudar a levantar la lona, a poner todo lo que usted está viendo aquí presente, hermanos, necesitamos muchas manos. Entonces, si el Señor pone en su corazón el que usted pueda venir a levantar lonas, a servir, hermano, es bienvenido. Faltan manos, no solamente en este servicio, aún también tenemos el servicio, por ejemplo, de cuidar los carros, que es solo un momento, hermano. Quien quisiera también anexarse, integrarse, adelante. Miren, a mí me cuesta un poquito de trabajo porque mi esposa está en la danza y a mí me toca cuidar al niño. Entonces yo ya como tal no me puedo ir a los carros, pero a lo mejor usted sí puede echarnos una mano en vigilar. Unos que vigilen en la alabanza y otros que vigilen durante la enseñanza. Hay más servicios. Aún invitamos, hermano, a que entre las mismas casas, hermano, está habiendo muchos conflictos, muchas tribulaciones y muchos problemas. Aún, hermano, si usted como familia está pasando por tribulación, en ese ayuno que le ha entregado al Señor, ponga esa petición, hermano. Estamos siendo atacados de una y de otra forma, pero si nosotros como cristianos no utilizamos esas armas, pues realmente el enemigo puede derribarnos. Entonces, esos son los 4 avisos que el Señor me daba. Intégrate al servicio, hermano. Si aún no tienes un servicio como tal, mira, aún terminando la enseñanza, muchos se retiran y se van, hermano, levantando sillas, levantando las lonas, llevando los tubos, quitando las cuerdas. Eso también es un servicio para el Señor. No es para nosotros el servicio. Al final del día, si usted no lo hace, mire, uno va a terminar haciéndolo. Pero si usted quiere recibir la bendición de Dios, usted tiene que disponer su vida.
Así es que la invitación está dada, hermanos. La siguiente semana empieza el curso de los bautismos. Hay cena del Señor para que se prepare. Ya se ha comprometido con el Señor en el ayuno. Y por último, la exhortación del servicio. Así es que considérenlo, hermanos. Si el Señor habla a su corazón en estos momentos para servir, y ya desde hace unas semanas, desde unos días, hermano, el Espíritu Santo te está diciendo: tienes que servir en la iglesia, hermano, no hagas caso omiso. Es mejor escuchar la voz de Dios y atenderlo al momento, que después sufrir las consecuencias de no haber atendido a esa instrucción del Señor. Así es que esos son los avisos, hermano. Los niños, los que van a compartir con los niños, si gustan pasar a tomar su clase, y aún invitamos al hermano que trae la palabra, si nos hace favor. Buenos días. Estos cambios de clima a veces nos hacen daño, ¿eh? Hace calor, es fresco, y aparte la edad ya nos afecta. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Del versículo 12 en adelante. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 12 en adelante. Versículo que pues hemos platicado de él varias veces, pero quiero retomarlo porque Dios así me lo ha indicado para comentarles algunos detalles. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Padre bendito, te doy gracias por esta mañana, gracias por el tiempo que tú nos has brindado para levantarnos y poder respirar nuevamente este aire que tú nos proporcionas, por tener el aliento de vida, por tener salud,
por el descanso y el reposo que tú nos has dado en la noche a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, a nuestros espíritus, y porque tú nos has traído aquí con una sola razón: seguir alabándote y glorificándote y reconociéndote como Rey y Señor en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros seres queridos y en este mundo, Señor. Gracias te doy por tu enseñanza, gracias por el tiempo que tú tienes para nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado que a partir de, empezando el año y empezando febrero, se vienen una serie de fiestas, tradiciones que vienen marcando ciertas cosas dentro de la tradición religiosa. Me ha tocado más de una vez estar en algún puerto y se celebra el carnaval. Los famosos carnavales de Mazatlán, de Veracruz. No sé, ahora que estoy cerca de un puerto pequeño, también hicieron un pequeño carnaval que no se compara con algún carnaval grande como en Brasil o en tantos puertos a lo largo del mundo se hacen en esas fechas. Pero el carnaval marca el inicio de una serie de festividades y recuerdos dentro de la tradición religiosa, para que llegara un momento a lo que ahora celebramos como la Semana Santa, o la mayoría del mundo celebra como la Semana Santa. Pero el carnaval se supone que era un momento de esparcimiento para sacrificar la carne, como preparación a toda esta serie de eventos que se vienen después a lo largo de 40 días, hasta el llegar al famoso Domingo de Ramos, que muchos de nosotros conocemos. Pero bien, todo este tipo de tradiciones, a final de cuentas, son vanas si realmente lo que estamos creyendo simplemente no pasó. Hubo un gran escapista hace muchos años, Henry Houdini, que era famoso porque podía escapar casi de cualquier trampa que le ponía. Y después de muchos intentos y siempre escapar, llegó un momento en que se enfrentó a una situación y de esa ya no escapó, murió. Pero antes de eso a su esposa le prometió que iba a regresar de la muerte, así que después de un año y que lo esperara, que estuviera atenta a que él iba a regresar después de la muerte. Y su esposa pues sí, se cumplió el año y esperó que hubiera alguna manifestación de que él iba a regresar de la muerte, porque pues si había escapado de tantas, ¿por qué de la muerte no podía escapar? Porque él quería también demostrar eso. Pasó 1 año, 2 años, 3 años y nunca hubo comunicación del más allá, porque también era un espiritista y creía en esas cosas. Y a final de cuentas, simplemente nunca hubo ese contacto. ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo no puede regresar de la muerte. Porque el único que pudo regresar de la muerte es alguien que la tradición marca que hace más de 2000 años regresó, al tercer día resucitó y que su nombre es Jesús. Y eso es lo que dice la tradición. Y la tradición la marca desde el carnaval que se celebra y se dedica uno a esparcirse, a emborracharse, a darle libertinaje, y ya después viene el arrepentimiento. Pero en estas épocas realmente todos nos olvidamos realmente de lo que pasó en estas fechas. Es algo más, una tradición, algo que es histórico, algo que a lo mejor no pasó, no sabemos, pero simplemente ha quedado ahí. La pregunta para nosotros es, ¿realmente qué creemos? Porque si no pasó, como dice la Escritura, y vamos a ver 6 puntos que marcan esta parte de Corintios que vimos.
Si Jesucristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, dice la Escritura. Si Jesucristo no resucitó, no tiene caso que estemos aquí sentados escuchando de una predicación o leyendo la Biblia o orando, porque no es cierto. Eso sería si Jesucristo no resucitó. Si fuera una mentira, si fuera simplemente algo que se inventó a lo largo de los siglos por un grupo de discípulos. Pero ¿qué piensas tú? La pregunta es, ¿qué piensas tú? Cristo vive. Dice en el versículo 14, vamos a ir leyendo cada uno de ellos. 1 Corintios 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. En vano es que yo esté aquí parado haciendo alusión a Jesús o a sus enseñanzas o a lo que dice la palabra de Dios o lo que dice la Biblia o lo que dice Dios, porque si Cristo no resucitó, todo es mentira. Dice también el versículo 15, bueno, el 14 dice que también vana es también vuestra fe. Entonces, esa fe que tenemos sería una tontería. Porque entonces, ¿en qué creemos? ¿En una fábula, en una historia, en algo que simplemente no pasó y que alguien inventó? Dice el versículo 15 y 16, y somos hallados falsos testigos de Dios. Se está refiriendo a esos primeros discípulos que convivieron con Jesús, que estuvieron caminando con Él durante 3 años, viendo milagros, viendo prodigios, estando y pasando hambres y carencias con Él en el campo, sufriendo persecuciones. Y dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. La pregunta es, ¿por qué unos discípulos, primero 12 y después más de 500 que narra la palabra de Dios, vieron que Jesús estuvo caminando, resucitó, hizo milagros? ¿Por qué se atrevieron a seguir esparciendo una mentira si no era mentira? ¿Cómo se atrevieron si realmente no era verdad? Tanto se atrevieron a creer en Él que dieron su vida. Esos primeros cristianos del primer siglo fueron apedreados, fueron martirizados, fueron echados al Coliseo para que los leones los destrozaran, los mataran. Fueron humillados, fueron crucificados. Esos primeros cristianos fueron lo que padecieron por una mentira nada más. Solamente por decir que Jesucristo era Dios y que Jesucristo sí resucitó de los muertos, cuando a lo mejor no era así. ¿Quién se atrevería a hacer algo parecido? ¿Tú en este tiempo te atreverías a promulgar una mentira, sabiendo que al final las consecuencias te pueden llevar a la muerte, a la persecución, a la humillación? ¿Por qué lo hicieron ellos? Porque vieron a Jesús en carne y hueso levantarse de los muertos y caminar entre ellos después de muertos y resucitar y hacer milagros y subir al cielo.
Por ello, ellos murieron. Pero aún en este tiempo, nosotros como testigos fieles de algo que creemos, estamos viendo la obra de Dios en nuestras vidas todos los días. Estamos viendo milagros, estamos viendo su apoyo, su soporte, su sanidad, su restauración, su confirmación en nuestras vidas. Y aún así muchas veces lo negamos, porque no estamos convencidos, porque nuestro corazón realmente no queremos ver la realidad de que hay un Dios verdadero que nos ayuda, que nos protege, que nos cuida, que nos sustenta, que nos levanta, que nos sana, que nos protege. Preferimos escuchar lo que dicen la gente que está a nuestro alrededor, las escuelas, las filosofías, la música, nuestros vecinos, nuestros parientes. ¿Cómo que crees en esa tontería? Jesucristo murió y no se levantó. Jesucristo está muerto y es una mentira, es una falacia. Es una religión más que engaña a tontos nada más. Imagínense esos testigos. Lo más importante, bueno, no lo más importante, pero otra de las razones, si Jesucristo realmente no resucitó, el propósito de haber resucitado y haber sido entregado para que fuera crucificado es para que por medio de su sangre nosotros fuéramos limpiados de todo pecado y fuera restaurada la comunión con Dios y nosotros, esa comunión que se había perdido mucho tiempo atrás por el pecado de un hombre y que nosotros hemos estado perdiendo con Dios por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por nuestra incredulidad. Si Jesucristo no resucitó, es vano que estemos aquí clamando por el perdón de nuestros pecados. Es vano que estemos aquí escuchando una predicación para que Él restaure nuestras vidas y nos conforte y nos sane y nos restaure y nos levante y nos soporte. En vano es si Jesucristo no resucitó. ¿Seguimos siendo pecadores entonces? ¿El mundo va a morir en su pecado? No, porque Jesucristo sí resucitó. Si Jesucristo no resucitó, también la muerte tendría todavía el predominio. Tontos los que creen todavía en eso de la Santa Muerte y la adoran, porque Jesucristo la venció y la derrotó al resucitar al tercer día. Y esa es nuestra esperanza en un futuro, que cuando nosotros muramos, ¿a dónde vamos a ir? Al cielo, y estar adorando y estando con el Señor, dándole gloria y pleitesía todos los días, teniendo una vida verdadera, una vida plena, donde no va a haber injusticia, donde no va a haber dolor, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber pobreza, donde todos vamos a ser los mismos seres humanos, a la misma estatura del varón perfecto. Pero si nada de esto pasó, la muerte sigue reinando. Y cuando nosotros muramos y tengamos una enfermedad mortal y nos tengamos que ir al sepulcro, ahí vamos a quedar. Y solamente vamos a ser polvo entre el polvo. Y no va a haber más. No hay alma, no hay espíritu, porque simplemente somos carne y hueso. No somos nada más. Simplemente carne y hueso que no significa nada y morimos y ahí se acabó todo. ¿Esa es la esperanza que tenemos? No. Nuestra esperanza es resucitar junto con el Señor y tener una vida nueva. Por eso nuestra esperanza es que nuestros seres queridos que murieron algún día van a ser también juzgados. Y los que murieron en el Señor van a estar con el Señor. Y los que no murieron en el Señor van a ser juzgados de acuerdo a sus acciones. Y esa es nuestra esperanza.
Pero si no hay esperanza, entonces somos los más tontos de todos los seres humanos. Y lo dice la palabra aquí. Somos entonces los más tontos por estar aquí sentados, escuchando, teniendo fe y teniendo esperanza, porque nada de esto va a pasar. Dice el versículo 19 que somos los más dignos de conmiseración, si esto realmente no es cierto. Imagínense, nuestra esperanza está en que Jesús resucitó y creemos lo que dijeron unos testigos hace más de 2000 años. Y nosotros estamos creyendo eso y también lo estamos promoviendo, lo estamos transmitiendo a la gente. ¿Por qué? Porque nos hemos tenido una comunión personal con Él y podemos testificar que Dios vive, que Dios sana, que Dios restaura, que Dios comparte, que Dios te provee, porque lo estamos viendo todos los días, lo estamos creyendo, tenemos fe. Y si esto no es cierto, entonces adiós. Por eso, para Dios es muy importante preguntarte a ti, ¿qué crees? El mundo nos habla de tradiciones, nos habla de costumbres, haz esto, haz aquello, pero a veces nuestra vida personal, nuestra vida como iglesia, está demostrando todo lo opuesto, todo lo contrario de lo que decimos que creemos. La iglesia actual en este tiempo moderno, y estoy hablando de la iglesia en general, llámese cristiana, llámese protestante, llámense ortodoxos, los que sean, los que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, hemos fallado. Seguimos fallando. Lo puedes ver en las noticias, lo puedes ver en tantas cosas que están saliendo a flote y sobre todo en los hechos mismos de la iglesia actual a lo largo de la historia y a lo largo de este tiempo moderno. Hemos perdido el camino, hemos perdido el sentido. Venimos solamente por venir, no porque estemos convencidos de lo que creemos. Porque si estuviéramos convencidos, nuestro accionar, nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro comportamiento sería diferente. Y a veces seguimos siendo más de lo mismo. No cambiamos, no somos diferentes. Tenemos el deseo, tenemos el ánimo, pero hay algo que nos impide dar ese cambio, dar ese giro y realmente convertirnos al Señor de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y de toda nuestra mente. Y eso es lo que Dios quiere. Si realmente estás aquí porque crees que Jesucristo resucitó al tercer día, vívelo. Vívelo todos los días. Ten esa comunión íntima con Él a través de la oración, a través de leer su palabra, a través de hacer las obras que Dios pide que hagas para que demuestre que tú eres diferente. No quieres más de lo mismo, sino porque eres diferente. Lucas 23, 26, no, Lucas 23 del 36 en adelante. Lucas capítulo 23, del 36 en adelante.
Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En vano fue su sacrificio, en vano expiró, en vano fue humillado, martirizado, golpeado. No murió en vano, porque tú estás aquí. Tú estás aquí y has recibido al Señor como tu Señor y Salvador, y lo has reconocido en tu vida, y has reconocido que has pecado y que necesitas de Él. Por eso no es en vano que Él haya muerto. Por eso no es en vano que puede haber gente como uno de esos ladrones que, aún estando en pleno camino a la muerte, no se arrepintió. Y muchas veces lo vemos en la gente que nos rodea o en nosotros mismos, que a pesar de ver todas las situaciones y todo lo que nos acontece y los problemas que tenemos y las enfermedades y el dolor y la angustia, ni aún con eso se arrepienten. Sin embargo, también hay gente que reconoce a Dios, como el otro ladrón, que a lo mejor en su lecho de muerte, tiene la oportunidad de arrepentirse y de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, y entregarle su alma y estar con Él sentado a su diestra, como le dijo al ladrón. A muchos nos puede llevar mucho tiempo el camino de la salvación. Nos puede llevar años, muchos años. O puede ser como el ladrón, que te tome solamente un minuto para reconocer al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y entregarle tu vida para que Él te cambie y Él te salve y te restaure y te conforte y aprendas a caminar con Él. Por eso Dios tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. O los tuvo, o los tiene, o los tendrá. Porque Él sabe realmente qué necesitas muy en lo profundo de tu corazón. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Salud? Él lo sabe. ¿Tienes problemas económicos? ¿No tienes trabajo? Dios lo sabe. Y está esperando y preparando algo. ¿Tienes problemas en tu familia, con tus hijos, con las drogas, el alcohol, los vicios, con tantas cosas que nos hacen daño? Él tiene una solución. Y Él es la solución para este tiempo moderno también, aún después de 2000 años, porque Él resucitó y está vivo y sentado a la diestra del Padre. Y está esperándonos.
y esperando a aquellos que aún no lo reconocen como su Señor y Salvador. Por eso, hermano, la pregunta es, ¿en qué crees? ¿Crees en la historia? ¿O crees en tu experiencia personal con Jesús, de que Él resucitó y está contigo todos los días? Yo le doy gracias a Dios porque después de muchos años veo que mi familia está aquí. Pero son años de estar orando y clamando y pidiendo a Dios porque ellos lo conocieran. Pero así es lo mismo para cada uno de ustedes. Para Dios no hay nada imposible. Basta con que se lo pongamos delante y clamemos todos los días, todo el tiempo. Pero tenemos que creerlo. Si no creemos que Jesús resucitó y que está vivo, vano es que estés aquí sentado. Y somos los más dignos de misericordia, como dice la palabra. Yo te invito a que tengas un encuentro personal con Jesús todos los días, de que lo busques desde temprano en la mañana hasta el anochecer, que clames a Él, que lo alabes, que lo adores, que lo glorifiques, que le expongas tus necesidades, tus problemas, tus carencias, tus dolores, tus angustias, porque Él, cuando murió en la cruz, tomó todo eso para que nosotros fuéramos dignos de entrar en su presencia y el velo del templo fuera rasgado para que nosotros pudiéramos entrar y ya no hubiera privilegios solamente para uno, sino todos pudiéramos estar en su presencia, siempre y cuando seamos limpios, sin pecado, y lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador. ¿Está en tu corazón? Amén. ¿Está en tu mente? Amén. ¿Está en tu espíritu? Amén. Porque Él está bien. Amén. Amén. Vamos a dar una. Para terminar, vamos a Romanos 1. Romanos 1:4. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, te doy la gloria, te doy la honra. Te reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias porque ciertamente moriste, pero resucitaste al tercer día para darnos testimonio de que eres el Hijo de Dios y de que hay un Dios verdadero que está procurando nuestra salvación, que está procurando nuestras vidas sean llenas de todo beneplácito de parte tuya, Padre. Gracias porque esos pocos testigos que murieron por la fe, porque estuvieron caminando contigo hace más de 2000 años, no fue en vano, Padre.
Tu sacrificio no fue en vano, porque hemos aquí reconociéndote como Señor y Salvador. Te reconocemos como el único Dios verdadero y queremos testificar que tú eres un Dios vivo y no un Dios muerto. Testificar a aquellos que aún están muertos fuera en el mundo y que están buscando esa luz verdadera que solamente tú puedes dar. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí, por sus seres queridos, por sus familias, por sus esposos y esposas e hijos, por sus parientes. Gracias por sus trabajos, gracias por su salud, gracias por todo lo que tú nos das y nos provees, Señor. Gracias porque estamos aquí para reconocerte como el único y verdadero Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.